Historia de los sistemas operativos. Hola amigos de YouTube. En este video hablaremos de la historia y la evolución de los sistemas operativos. Esta recopilación empieza en 1940 y termina hasta nuestros días. Si bien no se mencionan aspectos técnicos, es interesante ver cómo ha evolucionado la interfaz de cada uno, las diferencias y similitudes que comparte cada sistema operativo. Concepto de sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de computadora, destinado a permitir una gestión eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se prende el computador y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos, permitiendo también la interacción con el usuario. Las funciones básicas de un sistema operativo es controlar la ejecución de los programas de aplicación y actúa con interfaz entre el usuario de un computador y el hardware de la misma. Un sistema operativo tiene tres objetivos o tres funciones. Comodidad. Un sistema operativo hace que un computador sea más fácil de usar. Eficiencia. Un sistema operativo permite que los recursos de un sistema informático se aprovechen de una manera más eficiente. Capacidad de evolución. Un sistema operativo debe construirse de modo que permita el desarrollo efectivo, la verificación e introducción de nuevas funciones en el sistema y a la vez no interferir en los servicios que brinda. A continuación se tratarán estos tres aspectos de los sistemas operativos. Historia y evolución. Todo empezó en la década de los 40, a mitad de los 1940, con lo que podríamos llamar la aparición de la primera generación de computadoras. Se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba desde una serie de microinterruptores que permitía introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. En realidad, al existir tan pocas computadoras, todas se consideraban prototipos, y cada constructor las hacía sin seguir ningún criterio predeterminado, en el que entonces no existían los sistemas operativos, y los programadores deberían interactuar con el hardware del computador, sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación de hacer una tarea fuera considerable. Además, para poder utilizar la computadora debía hacerse por turno. Para ello, en muchas instalaciones se rellenaba un formulario en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En ese tiempo las computadoras eran máquinas muy costosas, lo que hacía que estuvieran muy solicitadas y solo pudieran utilizarse en periodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje máquina. 1947, ENIAC, primera computadora digital electrónica de la historia. No fue modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupa todo un sótano en la universidad. Constaban de 18.000 bulbos. Consumía varios kilowatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John Mauchly y Preston Eckert en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En los años 50, con el objeto de facilitar la interacción entre persona y computador, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple con conceptos tales como el monitor disidente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. Monitor disidente. Se limitaba a cargar los programas a la memoria, leyéndolos de una cinta o tarjeta perforada y ejecutarlos. Procesamiento por lotes. Acumulaba los trabajos en lotes en una misma cinta o conjunto de tarjetas de tal manera que se ejecutara uno detrás del otro, sin perder apenas tiempo en la transición. Almacenamiento temporal. Su objetivo era disminuir el tiempo de los programas. Años 60. Se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática con la aparición del circuito cerrado, la mayoría orientada a seguir incrementando el potencial de los computadores. Para ello se usaron técnicas de lo más diversas. Multiprogramación. Se denomina multiprogramación a una técnica por la que dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados concurrentemente por el procesador o CPU. Tiempo compartido. Con esto se consigue repartir la CPU por el igual entre programas y distintos usuarios. Los programas de los usuarios ya no son tan lentos. Tiempo real. Esos sistemas se usan en entorno donde se debe aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos. Multiprocesos. Permite trabajar con máquinas que poseen más de un microprocesador en un multiprocesador. Los procesadores comparten memoria y reloj.
Sistema operativo desarrollado. Además del Atlas Supervisor y el OS 360, los años 60 marcaron el inicio de Unix. A mediados de los 60 aparece Multics, sistema operativo multiusuario, multitarea, desarrollado por los laboratorios Bell y de AT&T, y Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escritos en lenguaje de alto nivel en el campo de la programación lógica. Se dio a luz la primera implementación de Prolog y en la revolucionaria orientación de objetos Smalltalk, años 70. Debido al alcance de la electrónica, pudieron empezarse a crear circuitos con miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicio, lo que llevaría pocos años después a producirse. Después, los primeros sistemas integrados de esta década se podría definir como la de los sistemas de propósito general y en donde se desarrollan tecnologías que se siguen utilizando en la actualidad. Es en los años 70 cuando se produce el boom de los mini ordenadores y la informática se acerca a niveles de usuario. Los lenguajes de programación es de señalar Pascal y C. El último se creó para reescribir el código de sistema operativo Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escrito en lenguaje de alto nivel. Años 80. Con la creación de los circuitos de integración LSI a gran escala, chips que contenían miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de los ordenadores personales. En esto se dejó un poco de lado el rendimiento y se buscó más que el sistema operativo fuera amigable, surgiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticos y simples para los usuarios. En esta época siguieron utilizándose lenguajes ya existentes como Smalltalk o C, y nacieron otros nuevos, de los cuales se podría destacar C++ y Eiffel. Dentro del paradigma de la orientada a objetos, a mediados de la década de los 80 fue el desarrollo de redes de computadoras personales que corrían sistemas operativos en red y sistemas operativos distribuidos. En esta escena, dos sistemas operativos eran los mayoritarios: MS-DOS, escrito por Microsoft para IBM PC y otras computadoras que utilizaban la CPU Intel 8088 y sus sucesores, y Unix, que dominaba en los ordenadores personales que hacían uso del Motorola 68000, Apple Macintosh. El lanzamiento oficial se produjo en enero de 1984. El precio de $2,495. Muchos usuarios, al ver que estaba completamente diseñado para funcionar a través de un GUI, acostumbrados a la línea de comandos, lo tacharon de juguete. A pesar de todo, el Mac se situó a la cabeza en el mundo de la edición a nivel gráfico. MS-DOS. En 1981, Microsoft compró un sistema operativo llamado Q2, que tras realizar pocas modificaciones se convirtió en la primera versión de MS-DOS. A partir de aquí se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1 y versión 8 de Windows Millennium, a partir de la cual MS-DOS dejó de existir como tal y se convirtió en una parte integrada del sistema operativo Windows. GNU Linux. La idea de un sistema operativo libre para la humanidad nace en 1984, impulsado por Richard Stallman, ex empleado de MIT. Motivado por esta idea, comienza la construcción y desarrollo de las herramientas elementales que componen un sistema operativo. A esta parte del desarrollo del sistema operativo se le conoce como proyecto GNU. En esta etapa, Richard Stallman cuenta con la colaboración de miles de programadores a nivel mundial. En el 91 aparece la primera versión del núcleo Linux, creado por Linus Torvalds, pero antes de que esta apareciera ya existía la mayoría de las herramientas que componían el sistema operativo, pero aún así el núcleo Linux tiene una importancia fundamental para el proyecto. Es tal la importancia que
de que el proyecto termina llamándose GNU Linux, dando un 50% de importancia a ambas partes. Este sistema es similar a Unix, basado en el estándar POSIX, un sistema que en principio trabajaba en modo comandos. Hoy en día dispone de ventanas gracias a un servidor gráfico y gestores de ventanas como KDE, GNOME, entre muchos recientemente. Microsoft Windows. A mediados de los años 80 se crea este sistema operativo, pero no es hasta la salida de Windows 95 que se le puede considerar un sistema operativo. Solo era una interfaz gráfica del MS-2. Hoy en día es el sistema operativo más difundido en el ámbito doméstico, aunque también hay versiones para servidores como Windows NT. Microsoft ha diseñado también algunas versiones para superordenadores, pero sin mucho éxito. Años después se hizo el Windows 98, que era el más eficaz de esa época. Después se crearía el sistema operativo Windows Millennium, aproximadamente en el año 1999. Un año después se crea el sistema operativo Windows 2000. Después le seguiría el sistema operativo más utilizado en la actualidad, Windows XP, y otros sistemas operativos de esta familia especializados en las empresas, seguido por Windows Vista, que tuvo muchas críticas, el desarrollo del sistema operativo Windows 7, que es una especie de actualización a Windows Vista, sacando novedades y mejoras, solucionando problemas de incompatibilidad. En el año 2012 se sale a la venta Windows 8. Es un sistema operativo renovado, desde el chipset hasta la experiencia del usuario, y presenta una interfaz totalmente nueva que funciona sin problemas con equipos de tecnología táctil. Funciona como una tableta de entretenimiento. En el 2012, Windows 8 presenta una pantalla de inicio con mosaicos que conecta personas, archivos, aplicaciones y sitios web. Las aplicaciones están centradas con acceso a un nuevo lugar. Para obtener aplicaciones también lanza Windows RT, que se ejecuta en algunas tabletas y equipos. Windows RT está diseñado para dispositivos finos y baterías de larga vida y ejecuta exclusivamente aplicaciones de la tienda Windows. Año 2013, Windows 8.1 amplía la visión de Windows 8, proporciona muchas mejoras y nuevas características, más opciones de personalización de la pantalla de inicio que sincroniza todos los dispositivos, la opción de arranca directamente al escritorio, Bing Smart Bit, para que puedas encontrar lo que buscas en el equipo o internet. Un botón de inicio para navegar entre el escritorio y la pantalla de inicio. Windows 10. Te estarás preguntando cuándo estará disponible este sistema operativo, qué tan buena pinta tiene. Pues bien, habrá que esperar, ya que Microsoft ha anunciado que no se lanzará hasta bien entrado el próximo año 2015, posiblemente a finales del mismo. Android es una plataforma por demás popular de los teléfonos inteligentes. Por ser de código abierto, ha sido la elección de muchas empresas que fabrican teléfonos. El mercado se está decantando y poco a poco Android ha cobrado momentum. Además de que dicho sistema puede ser usado en tabletas y otros dispositivos móviles. Este sistema operativo está basado en Linux y la idea era tener un nuevo software para dispositivos móviles con pantalla táctil, como son los teléfonos inteligentes y las tabletas. El sistema fue desarrollado por Android Incorporation, que Google respaldó económicamente en su momento y que más tarde compró en el 2005. La compañía original era de Palo Alto, California, fundada en el 2003. Entre los cofundadores de Android que se fueron a trabajar a Google están
Andy Rubin, cofundador de Danger, Rich Miner, cofundador de Wildfire Communication, Nick Search, alguna vez vicepresidente en T-Mobile, y Chris White, quien encabezó el diseño y el desarrollo de la interfaz web TV. Android se presentó en el 2007 junto con la Open Handset Alliance. El primer teléfono con Android fue el HTC Dream, que empezó a venderse en octubre del 2008. Por alguna razón, las versiones de Android reciben el nombre de postres en inglés. En cada versión el postre elegido empieza por una letra distinta siguiendo un orden alfabético. Así entonces tenemos las siguientes distribuciones: Apple Pie, versión 1.0, Banana Bread, versión 1.1, Cupcake, versión 1.5, Donut, versión 1.6, Eclair, versión 2.0 y versión 2.1, Froyo, versión 2.2, Gingerbread, versión 2.3, Honeycomb, versión 3.0, 3.1 y 3.2, Ice Cream Sandwich, versión 4.0, Jelly Bean Gummy Bear, versión 4.1, 4.2 y 4.3, Kit Kat, versión 4.4 y finalmente Lollipop, versión 5. El logotipo de la palabra Android fue diseñado con la fuente Droid, hecha por Ascender Corporation. El verde es el color del robot de Android que distingue al sistema operativo.